Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando del tema retratos y funciones de la iglesia. Hablar de retratos es decir, la descripción de una persona o personaje efectuada por un observador por medio de palabras. Y vamos a hablar de este tema a través del Evangelio de Mateo. Nuevamente en el capítulo 13, versículos 31 al 33 y 44 al 50. Y el pensamiento central señala lo siguiente. Dice, Cristo dio su vida por la iglesia. Ella en su especial tesoro, su perla de gran precio. Y vamos a ver y entender la experiencia de lo que significó el sacrificio de Cristo a través de su obra. Y entendemos nosotros que la iglesia, que hoy proclama el Evangelio, constituye ser la que reconoce constantemente en su vivir la experiencia salvífica, el cual proclama la palabra de salvación. El texto de oro, el cual se encuentra en Mateo 16, 18, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una serie de objetivos que vamos a tomar en consideración, y es aprender sobre el crecimiento de la iglesia y sus resultados. También estaremos hablando de tener un mejor concepto de sí mismo como tesoros y perlas de Jesús y participar en la pesca de almas en el mar de la humanidad. Vamos a hacer lectura de los pasajes y luego de hacer lectura vamos entonces a hacer análisis de los mismos para poder comprender lo que el tema quiere resaltar. Dice la Escritura desde el versículo 31 al 33 y luego pasamos del versículo 44 hasta el 50 y dice de la siguiente manera. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, en el cual a la verdad es el más pequeño y de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Además de los cielos, semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen los buenos en cestas y los malos los echa fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A través de estas lecturas vamos a poder entender que Jesús anticipó eventos y circunstancias que se darán en el desarrollo de la evangelización del mundo que fortalecerían la fe de la iglesia. Y hay 3 aspectos que tenemos que tomar en consideración, y es lo que se conoce como el crecimiento y sus peligros. También vamos a hablar del precio y el valor de la iglesia y también funciones de la red y el juicio.
Es importante, la Biblia presenta lo que se llama una diversidad de retratos de la iglesia en el mundo. En el Antiguo Testamento podemos ver que este está lleno de tipos y figuras que anunciaban a su pueblo lo que se llama entre las naciones para hacer y para servir y adorar a Dios. Entiéndase, el pueblo de Israel como tipo de la iglesia. Y vemos cómo en la escritura se habla de Adán, de Eva, Sara, Rebeca y Ruth. Especialmente también podemos ver que se habla del arca de Noé, que fue un tipo de la iglesia, al igual que el pueblo de Israel, el servicio sacerdotal y el ministerio profético. También se la presenta en esta manera. Podemos ver cómo en la Biblia, bajo este aspecto, se presenta una variedad de figuras: un pueblo, una casa, una familia, una esposa, una viña, un huerto, un ejército, un rebaño y muchas familias. Se define la iglesia como lo que nosotros decimos como el conjunto de redimidos por la sangre de Cristo a través de las edades. Por eso que la iglesia presente es el cuerpo de creyentes que adoran y sirven al Dios Trino. La invisible se compone de todos los santos, del Antiguo como el Nuevo Testamento, los cuales serán resucitados y transformados para ser la esposa de Cristo en su venida. Un cristiano es una persona redimida por la sangre de Cristo, en constante desarrollo para servirle hasta que Él venga. En este análisis vamos a considerar por lo menos 5 parábolas que forman un buen conjunto de principios de lo que llamamos la eclesiología, que es el estudio de los principios de la iglesia, en la que la semilla de mostaza, así como la levadura, se advierten posibles riesgos en el crecimiento de la iglesia. Y usamos la palabra y el crecimiento como un término compuesto. Por eso que en las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio vemos cómo valora Jesús a su amada iglesia, por las que dio hasta su propia vida. En la parábola de la red vemos los dos lados del evangelio: la pesca evangélica y el juicio final. Y es por eso que vamos a analizar los versículos. Cuando usted y yo veamos este análisis, vamos a comprender lo que significa el grano de mostaza, que es una semilla muy pequeña. Cuando se habla de la expresión se hace árbol, que significa que la planta llega a convertirse en una hortaliza. Y cuando se usa la expresión las aves, que vienen las aves, casi siempre las aves constituyen ser el símbolo de lo malo. Y la levadura, se habla de una masa que está fermentada. Y vamos a ver cuando se utiliza el término 3 medidas, que en el término, que quiere decir una efa, es equivalente a 50 libras. Bien, en el versículo 31 al 32, es indiscutible que en esta figura del grano de mostaza se presupone un tipo de crecimiento numérico de la iglesia del Señor. Podemos notar que los elementos básicos son los mismos de las parábolas anteriores. Vemos que el reino de los cielos es una expresión que admite distintas aplicaciones de carácter escatológico, pero que designa a la iglesia de Jesucristo en la tierra. El grano de mostaza toma el lugar de las semillas referidas en otras parábolas, pero aquí no se hace alusión al mensaje ni a los creyentes como individuos, sino a la iglesia como unidad, la cual desde un origen microscópico ha llegado a ser una corporación casi universal. Vemos también que el hombre que sembró esta pequeña semilla es el Hijo del Hombre, el cual nosotros sabemos que es Cristo. También cuando se habla de su campo, es el mundo que Él creó y al cual ama. El mundo no es el reino de los cielos, sino el campo en el cual éste se desarrolla. Vemos el versículo 32,
donde se anuncia el fenómeno conocido en estos últimos días como el iglecrecimiento o crecimiento de la iglesia. Sin embargo, esta pequeña parábola lo que hace es que anticipa dos consecuencias peligrosas. Por una parte se ve el peligro de un crecimiento externo e inmediato, que hay que ver en el crecimiento rápido de la mostaza con cautela. Si el crecimiento de la iglesia viene de Dios y es apropiado por el Espíritu Santo, como en el libro de los Hechos, el triunfo está lo que nosotros llamamos asegurado. Pero ha habido lo que se llama casos en que todo es mecánico y también humano, como cuando Constantino el Grande obligó a su ejército a bautizarse y a todo el imperio romano a aceptar el cristianismo como la religión oficial. Según la historia, todo fue lo que nosotros llamamos desastroso, porque se produjo una iglesia nominal únicamente. También podemos ver por otra parte que están las aves del cielo, que pueden simbolizar los gentiles convertidos, pero también representan en la Biblia elementos nocivos y peligrosos. Y esto también nos enseña a no buscar solamente un crecimiento numérico y temporal, sino también luchar para establecer a los creyentes para que sean firmes y sanos en la fe. Cuando vemos el versículo 33, esta parábola de la levadura también es una ilustración del iglecrecimiento. La diferencia entre esta y la figura de la mostaza consiste en que allá hay una tendencia hacia lo externo y numérico, mientras que aquí la dinámica es interna y las implicaciones parecen ser más bien de carácter doctrinal y moral. Muchos solo ven el lado positivo del efecto de la levadura, el crecimiento de la iglesia, pero hay otras cosas que hay que tomar en consideración. Tenemos que ver el fermento de la levadura, se ve en las escrituras como un símbolo de contaminación y corrupción. También el hecho de que sea lo que se llama una mujer, de que la tomó y la escondió, la levadura en 3 medidas, que entiéndase que son la efa, que son como una especie de 50 libras de harina, no deja de sugerir cierta anormalidad en el proceso. Por lo menos en este caso es un elemento contrario a la mentalidad judía, en el cual dominaba en la figura masculina. Y es por eso que la historia de la iglesia comprueba que con el crecimiento de la misma surgieron más bien anormalidades de carácter doctrinal, moral y administrativo, que obligaron a los líderes a tomar lo que se llaman medidas drásticas. Desde el principio, Jesús luchó contra la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Luego salieron los falsos maestros de la iglesia primitiva. Después surgieron los del gnosticismo, después el arrianismo y una cadena interminable de enseñadores herejes que corrompieron la masa, que es la cristianidad. Hoy existen en el mundo millares de organizaciones que propagan enseñanzas falsas, desde las más insignificantes a los sistemas que son anticristianos y a la misma vez de carácter diabólico. Como cristianos debemos entonces trabajar con entusiasmo para que la iglesia crezca, pero también hay que velar para que el iglecrecimiento de nuestro tiempo no dé lugar a un deterioro de carácter teológico. El mensaje fresco y poderoso de la palabra de Dios puede traer un crecimiento sólido y fructífero para su gloria. No negamos el mensaje alentador de avance y penetración de las parábolas de la mostaza y la levadura, pero sabemos que allí hay también advertencias que no se deben descuidar. También podemos investigar a través del versículo 44 la exposición de esta parábola, y los que siguen nos lleva a ver cómo se llevó a cabo en la playa y si no en la casa. También son mensajes que revelan los misterios de la iglesia, tanto la parábola del tesoro escondido
como su hermana gemela de la perla de gran precio, que buscan elevar el concepto que tiene de sí misma los cristianos al ver cómo valora Jesús y su iglesia. Después de haber visto cómo se pierde la semilla en los suelos malos y cómo hay cizaña entre el trigo, cómo el crecimiento externo y rápido de la iglesia puede dar entrada a elementos indeseables y cómo puede haber corrupción aún dentro de la misma iglesia. Ahora podemos ver cosas también de carácter positivo. Ahora, muchos han interpretado la parábola del tesoro escondido de manera incorrecta. Han dicho que el tesoro escondido es Cristo o la salvación, que el campo es la iglesia y que los que lo compran son los creyentes. Pero este modo de interpretación no sigue el modelo que Jesús usó en las otras parábolas. Es más consistente en el método de considerar a Jesús como el personaje central de cada parábola, aunque no se niega que existan algunas excepciones. Pero aquí usted puede notar, todo parece indicar que el comprador es Jesús, pues el ser humano no puede comprar a Cristo ni tampoco puede comprar su salvación. Además, si el campo es la iglesia, ¿cómo puede el ser humano comprarla para luego apoderarse de Cristo? Ahora, lo más sencillo es ver que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. La iglesia es el reino de los cielos en este periodo de gracia. El campo es el mundo, el cual no solo fue creado por Cristo, sino que también es comprado por Él para sacar de aquí como trofeo de su gracia a los que crean en Él. Es por eso que Dios ha querido que su pueblo sea su especial tesoro. Por eso solo se logró cuando Cristo dejó todo lo que tenía y nos compró con su sangre preciosa. De manera que nosotros valemos mucho para el Señor. Somos la iglesia que Él compró. Somos lo que Él indica, su especial tesoro. También podemos ver entre los versículos 45 y 46, como se señaló anteriormente. Estas son las dos parábolas gemelas, en la cual tratan el mismo asunto con ciertas diferencias complementarias. En la parábola del tesoro escondido se ve a la iglesia desde un punto de vista colectivo. Ya se indicó que un tesoro es una especie de cofre en el cual se guarda una variedad de joyas u objetos de valor. Y esto quizás apunta al valor individual que tiene delante de Dios cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y aquí, en cambio, se habla de un solo objetivo, una perla preciosa. Aquí Jesús es como lo que se llama un mercader, en la cual busca buenas perlas. Los ejemplos de la agricultura ya no eran muy necesarios porque los que estaban a su lado no eran agricultores, sino que eran mercaderes y pescadores. Además, ellos sí podrían regocijarse al oír la estimación que el Señor tiene de su pueblo. Pero la atención aquí se centra en una perla. Este es un retrato de la iglesia como una unidad, como un solo cuerpo. Es interesante el proceso por el cual se forma una perla. No es una obra humana como se fabrican otras joyas. La perla es el producto de una secreción en la entraña de un ser vivo, que es la ostra. Su formación se realiza a través de mucho tiempo en las partes profundas del mar. La iglesia tuvo su origen en la mente de Dios, en sus planes eternos, en su consejo con su Hijo Jesucristo. La iglesia no es un objeto elaborado por humanos ni se ha formado de manera improvisada. Es como una perla que salió del costado de Cristo y ha venido forjándose a través de triunfos y tribulaciones.
ha salido de lo profundo del mar de la humanidad y ha sido comprada por precio de sangre por el mismo creador y dueño del mundo. Algunos enseñan que Cristo es la perla y el creyente es el que busca y la compra, pero la Biblia dice que el hombre no busca a Dios, sino Cristo vino a buscar al hombre. También sabemos que Cristo no puede ser comprado, es un don de Dios. Y es por eso nadie puede pagarle a Dios. En cambio, Cristo se dio a sí mismo en rescate a todos. Y es por eso que podemos notar en los versículos 47 y 48 que varios de los discípulos de Jesús eran pescadores de profesión, por lo que en esta terminología, si pudiéramos llamar así, les era muy familiar. Esta parábola de la red es muy parecida por su mensaje a la del trigo y la cizaña. En ambas se ve lo que se llama la coexistencia de los buenos con los malos, el trigo con la cizaña y los peces buenos con los peces malos. Y esta coexistencia duró en una desde la siembra hasta la siega y la otra desde el inicio de la pesca hasta la separación de los peces buenos con los malos. Y usted puede ver que ambas terminan con la misma clase de juicio, el horno de fuego. La figura de la red se usó desde el Antiguo Testamento para señalar la pesca de almas. Yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescadores pescarán. Y es por eso como la primera etapa anunciada en esta parábola empezó desde que Jesús pescó a sus primeros seguidores. A estos también les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. La pesca es una figura perfecta de la evangelización. Las parábolas de Jesús enseñan que seamos sembradores de la preciosa semilla del evangelio y también nos hace pescadores de hombres. El mar representa a toda la humanidad que está en pecado. Los impíos son el mar en la tempestad. Y cuando vemos el versículo 47, en la cual leemos que la red recoge toda clase de peces, nos dice que saca todos los peces del mar. Así como no nos desalienta ver que todos aceptan el mensaje del evangelio, pero vemos que se encierran peces buenos y peces malos. Y es interesante ver a los pescadores después de un día arduo de trabajo, sentados poniendo los peces buenos en una cesta y echando fuera todos los malos. Sin embargo, esta separación de peces, así como la recogida y quema de la cizaña, no es un trabajo asignado a los hombres. En ambas parábolas, el Hijo del Hombre delega esta tarea a los ángeles. También, cuando vemos los versículos 49 y 50, el trabajo de los pescadores cristianos consiste en echar la red en el mar y recoger cuantos peces entren a ella. Esto no quiere decir que la iglesia se convierta en un club o una asociación en la que cada uno viva como quiera sin someterse a la palabra de Dios. Es necesario establecer normas y detallar deberes y responsabilidades a los que vienen al Señor. Pero no nos ha sido dada la facultad de cerrar las puertas a nadie. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es por eso que tenemos que recordar que este es el tiempo aceptable y el día de la salvación. Y es por eso que los ministros, los líderes cristianos, deben atraer y ayudar y dar aliento a toda persona necesitada, no importa su edad, condición o estado espiritual. Y cuando Cristo venga, Él ha de pedir cuentas y dará a cada uno lo que merece, y unos recibirán gloria eterna y otros han de recibir tormento eterno. Y cuando vemos este análisis, vemos los 5 retratos de la iglesia ilustrados a través de estas parábolas que nos han presentado lo que se llaman principios básicos de la eclesiología.
Una parte vemos dos parábolas que tratan sobre el crecimiento, la mostaza y la levadura, pero con esas figuras el Señor nos está señalando algunos peligros que surgen cuando la iglesia crece. El crecimiento rápido de la mostaza, el grado de parecer un árbol que dio lugar a que vinieran las aves y se protegieran en ella. Eso puede suceder si por el afán de crecer numéricamente no se vela por un cristianismo genuino. La levadura hace crecer la masa, pero es símbolo de fermento y corrupción. Pero también es lógico entonces que si la mostaza anuncia los peligros del crecimiento externo, en la levadura se prevén los riesgos internos de una teología o un planteamiento doctrinal no bíblico. Bien, parábolas gemelas del tesoro escondido y la perla de gran precio dan a reconocer los valores intrínsecos del pueblo de Dios. Cristo compró la iglesia con su sangre, por la que le asigna un valor mayor que el de las joyas y metales. Y sobre todo, para que tengamos cuenta, tenemos que considerar la parábola de la red, muy parecida a la del trigo y la cizaña. Y vemos cómo el Señor nos ha puesto a tender una red que abarca el mundo entero y recoge toda clase de peces. Y esta es la etapa evangelística, la era de gracia, cuando los peces malos pueden convertirse en buenos y la cizaña puede convertirse en trigo. En el día del juicio, Cristo hará su separación justa. Esperamos que este análisis ayude a que usted pueda compartir esta enseñanza en sus respectivas congregaciones. Bendiciones.